Señor, amén, gloria a Dios, amén, qué bueno. Vamos entonces a estar en el estudio de la palabra en esta tarde, gloria a Dios, a ver si encuentro dónde está nuestro la exposición, amén, gloria a Dios. Entonces vamos a seguir, gloria a Dios, en el libro de los Hechos. Venimos estudiando el libro de los Hechos, el capítulo 21, vamos a estar en el capítulo 21, gloria a Dios, del versículo 37 al 40 y 22 del 1 al 16. O sea, vamos a ir mirando, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, lo que dice la palabra del Señor en Hechos 21, 37 al 40 y 22 del 1 al 16, y vamos a ir meditando poco a poco en esa lectura y lo que la palabra del Señor nos dice en esta porción, que definitivamente siempre tendrá algo que enseñarnos. Amén. Entonces, Lucas capítulo 21, el título del mensaje en esta... Hechos, gloria a Dios. El título del mensaje en esta tarde es Mi testimonio. Amén, mi testimonio. No voy a hablar de mí, no voy a hablar precisamente de mi testimonio. Entonces muchos dirán, el hermano Juan ya va a empezar a testificar lo que el Señor hizo en su vida. Si ya lo testificamos, pues el testimonio que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que dar delante del Señor, delante de la congregación y delante de las personas que nos rodean. Entonces, vamos a comenzar leyendo lo que dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 21, del 37, 38 y 39, que dice de la siguiente manera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, si está ahí, 21:37. Sí, las 40 sí, pero vamos a ir leyendo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Ya habían sicarios en ese entonces, ¿vio? Eso no es nuevo. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Aquí estamos viendo la semana pasada que a Pablo la multitud lo habían querido matar por causa de su testimonio, primeramente porque creían que él había metido a gentiles al templo, y entonces por esta causa la multitud se enardecía y quería matarle. Pero entonces vemos que aquí viene el Señor, manda personas que lo guardan, que toman a Pablo, lo levantan, vino el tribuno y se lo llevan, pero cuando lo van a meter a la fortaleza, amén, entonces Pablo pregunta que si puede decir algo. Entonces el tribuno le pregunta que si sabe griego, que si es el judío, que si es el egipcio. Entonces lo primero que tengo que preguntar aquí, lo que el tribuno está diciendo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres tú el egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Seguramente para esos días había un egipcio que se había levantado, había sido sedicioso, había sacado 4,000 sicarios al desierto para levantarse contra el imperio, contra la autoridad que en ese momento ejercía. Pero aquí esta persona le pregunta, entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hace el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, Shaul, lo primero que hace es decirle quién es él. Algo importante que nosotros tenemos que entender es quién soy yo, cuál es, de dónde vengo, para dónde voy, de dónde salí y qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice aquí, ¿quién soy yo? Entonces dijo Pablo, yo es cierto soy un hombre judío. Lo primero que hace Pablo es presentarse ante el tribuno como
cuál era su nación, su nacionalidad, de dónde había salido, de dónde venía. Entonces, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Y él está diciendo, yo soy un hombre judío, soy judío, gloria a Dios, de Tarso, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. A ver si nos calma el amigo de cuatro patas. Bueno, gloria a Dios, amén. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Bendito tu nombre. Entonces, para recapitular un poquito, mientras que los niños suben, con la hermana Cristina se lleva al amigo de cuatro patas para que no nos interrumpa, ¿cierto? Gloria a Dios. Van a preguntar, posiblemente, en algún momento alguien va a preguntar por qué siempre que estamos compartiendo el mensaje de la palabra, un perro ladra por ahí. Entonces tenemos un amigo que nos acompaña y que cada vez que llega alguien, entonces se alegra y quiere saludar a todo el mundo. Amén. Entonces el mensaje de hoy está compartiendo, lo tenemos basado en el capítulo 21 del libro de los Hechos, desde el versículo 37 al 40 y del 22 al 15, y lleva como título, que ya lo vamos a empezar a decir para que cojan un poquito el hilo, es mi testimonio. Mi testimonio, no el testimonio del pastor, no el testimonio del hermano Juan, es el testimonio, es tu testimonio, es mi testimonio, es el testimonio de cada uno de nosotros. Entonces encontramos que en el versículo 34 al 39, perdón, 37 al 39, el tribuno le está preguntando a Pablo que quién es él, que si él es un egipcio que sedicioso, que sacó al desierto 4,000 sicarios. Y aquí es interesante cuando le pregunta si es egipcio. Nosotros sabemos que cuando la Biblia nos habla de Egipto, nos está hablando del mundo. Aquí no está preguntándole que si es una persona del mundo. Pero podemos entender que aquí este hombre no sabe quién es Pablo. Quizá le está preguntando, ¿tú eres una persona del mundo? Espiritualmente hablando, no que lo esté diciendo aquí, para nosotros, estamos nosotros en el mundo, nosotros, estamos hablando de nuestro testimonio, ¿vienes del mundo? ¿Eres una persona mundana? ¿Eres una persona que estás haciendo las cosas de este mundo? ¿Eres egipcio? Le está preguntando a Pablo. Ahora, Pablo era una persona que ya un día se había estado en Egipto. Había estado en Egipto cuando no conocía al Señor. Nosotros estábamos en Egipto cuando no conocíamos al Señor. Nosotros estábamos en el mundo separados de Dios. Ahora Pablo dice, yo de cierto soy un hombre judío. Quiere decir que en él ya había habido un cambio. Yo soy un hombre judío. Cuando hablamos de judío, no estamos hablando directamente del pueblo de Israel, de la nación de Israel, de los judíos, de los que practican el judaísmo. Nosotros cuando aquí hablamos de judío, nosotros tenemos que entender lo que significa ser judío. Pablo dice que no es judío por ser descendiente de Israel, ni por ser descendiente de Abraham, o por ser israelita o descendiente de Israel. Aquí judío, nosotros tenemos que entender que judío es la persona que alaba a Dios. La persona que alaba a Dios. Una persona que alaba a Dios es judía. Porque judío viene de la palabra del nombre de Judá. Judá. Ese es lo que significa judío. El descendiente de Judá. Y Judá significa el que alaba. Cuando la mamá de la esposa creo que fue Lea, que cuando tuvo a su hijo, le dijo, ahora alabaré al Señor, y por eso le puso por nombre Judá. Quiere decir que cuando yo alabo al Señor, cuando yo le doy gloria a Dios, entonces yo de por sí ya soy judío, porque soy descendiente de la alabanza. Soy hijo de Dios y por tanto alabo a Dios. Amén. Entonces, aquí Pablo está diciendo, yo soy judío. ¿Quién soy yo? Es lo primero que tengo que preguntarme. ¿Quién soy yo? Soy
un egipcio o soy judío. ¿Estoy en el mundo o ya le entregué mi vida al Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach? Voy a utilizar estos dos términos: Jesucristo, que es el nombre que se le da al Señor en griego, y Yahshua HaMashiach, que es el nombre que se le da al Señor en hebreo, que significa exactamente lo mismo. Jesús y Yahshua es lo mismo, es Dios salva, y HaMashiach es el enviado, el ungido o el Mesías. Amén. Entonces, aquí estamos viendo a quién le estoy perteneciendo yo. Lo primero que encuentro aquí es que Pablo, en su defensa, en su testimonio, aquí está Pablo empezando su testimonio, aunque tú no lo creas. Aquí Pablo está empezando su testimonio hablando con una persona, con un incircunciso, con un incrédulo, con una persona que no conoce al Señor, una persona que simplemente tiene su mirada en el hombre, con una persona, con un materialista, por así decirlo, con un ateo, una persona que no conoce al Señor, un impío, un mundano. Y él está diciendo: mire, yo soy una persona que alabo a Dios. No le dijo no le dijo su nacionalidad en sí. No le dijo, aquí a Pablo no le interesaba decirle cuál era su nacionalidad. A nosotros no nos interesa cuando le hablamos a alguien, no tiene por qué interesarnos decirle de dónde somos. A veces ya cuando nos escuchan hablar y por ciertos modismos en nuestro lenguaje, inmediatamente pueden entender cuál es nuestra nacionalidad. Pero no es lo importante. Cuando yo doy mi testimonio, lo importante no es mi nacionalidad, sino quién soy yo y a quién le sirvo. Aquí le está diciendo, mire, aquí Pablo sigue diciendo: soy ciudadano de Tarso, ciudadano, hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Primero empieza a darle testimonio al tribuno, y ahora le dice que le permita hablar al pueblo. Lo primero es que yo tengo que hacer para poderle hablar a otra persona de mi testimonio, de lo que soy yo, es saber realmente quién soy yo, a quién le sirvo. Si realmente he tenido un nuevo nacimiento, si soy una nueva criatura o soy una persona del mundo. Si soy del mundo, hablaré las cosas del mundo. Pero si yo estoy sirviéndole al Señor, lo que yo tengo que hacer es hablar las cosas que le agradan a Dios. Mira lo que dice el Señor en su palabra, en el Salmo 8:4. Yo no sé si tú alguna vez lo has leído. El Salmo 8 sigue diciendo, dice... creo que está bien. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria por tu grandeza, por su poder, algo así. Y luego hay una parte donde dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces el versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Ya lo encontraron? Si empieza así: no a nosotros, Jehová, no a nosotros. Digo que el hombre... Sí, pero comienza el Salmo 8. Sí, amén. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. El versículo 4 así: digo, ¿qué es el hombre? ¿Para qué? Para que tenga de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios tenga memoria de mí? ¿Quién eres tú para que Dios tenga memoria de mí? Tú te has puesto de pronto te has puesto a pensar: ¿quién eres tú en la creación de Dios? ¿Qué lugar ocupas tú en la creación de Dios? Empecemos nomás: ¿qué lugar ocupo yo en mi vecindario? ¿Cuántos me conocen? ¿Me conoce todo el mundo? ¿Todo el mundo sabe quién soy yo? ¿Todo el mundo sabe mi nombre? Seguro que no. Pero si yo me pongo a pensar no solamente en el vecindario, pensemos en la ciudad donde vivimos. ¿Cuántos te conocen de la ciudad donde tú vives? Ya sé menos, ¿cierto? Pero si nos agrandamos un poquito, ¿cuántos te conocen en la nación donde tú vives? ¿Qué
¿Qué parte, qué tan importantes somos nosotros en medio de esta nación? Creo que vamos perdiendo importancia, ¿cierto? Cada vez somos menos importantes, no somos el primer ministro, nadie nos conoce, no somos ni siquiera concejales ni nada de eso, cada vez vamos perdiendo más importancia. Pero si me pongo a pensar, ¿quién soy yo en este continente? ¿Quién soy yo en este planeta? Cada vez me voy volviendo más insignificante, cada vez me voy perdiendo más en medio de la grandeza. Pero si yo empiezo a compararle quién soy yo en este sistema solar, o quién soy yo en esta galaxia, o quién soy yo en este vasto universo, yo realmente no soy nada. No somos nada. Aquí, ¿cómo nos miraría a nosotros el Señor? ¿Cómo vas a mirar tú lo que te rodea? Quizás alcanzamos a ver una hormiga, quizás alcanzamos a ver una pulga. Pero ahí, cada vez que queremos ver más allá, vamos a tener necesidad de usar un microscopio para saber lo que hay más allá de esto. Pero aquí el salmista dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo para que tengas de mi memoria? Nosotros podemos no ser nada. Podemos no ser nada. Pero para Dios somos importantes. Tú para Dios eres importante. Dios te tiene en su memoria. Dios te está mirando. Dios está pendiente de tu vida, de lo que tú haces, de lo que no haces, de lo que tú necesitas, de lo que yo necesito. Eso es lo que Dios está para. Él me tiene en su memoria. Él no te olvida de ti, porque Dios está ahí. Porque Dios, a pesar de ser tan inmensamente grande, que todo lo llena en todo, está pendiente hasta las cosas más pequeñas de lo que Él ha creado. Y el hombre, el ser humano, nosotros los seres humanos, cuando hablamos de hombre, hablamos del género humano, hombre y mujer, no los cientos y miles de géneros que ahorita están sacando que la gente está enloquecida, ¿cierto? Pero cuando el Señor habla del hombre, habla del hombre y la mujer. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando Dios te creó con especial cuidado, de tal manera que cuando Dios nos creó, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Amén. Entonces, es primeramente pensar quién soy yo, de dónde me sacó Dios, a dónde me puso Dios y cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Nos hemos preguntado alguna vez, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué me pusiste tú aquí? ¿Por qué me trajiste? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Es conocer, es entender el propósito de Dios. ¿Quién soy yo? Para que tengas de mi memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Y el Hijo, ¿quién soy yo? Para que tengas de mi memoria y para que me visites. Primeramente yo tengo que entender, tú tienes que entender quién eres. ¿Quién eres delante de la presencia de Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? Entonces, en mi testimonio, para poder yo dar testimonio de lo que yo soy, para que tú puedas dar testimonio de lo que tú eres, tienes que haber dejado Egipto y entrar en el cuerpo de Cristo para alabar al Señor. Amén. Entonces, ahora, sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 40, capítulo 22, 1 y 2. Amén. Vamos a ir meditando, dice, y cuando Él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Mira, estamos en el Hechos 21 y ahora estamos en el 22. Guardaron más silencio. Entonces, lo primero que Pablo dice es, ¿puedo decirte algo? ¿Puedo hablarle al pueblo? Permíteme hablarle al pueblo. Yo ahora que he encontrado quién soy yo, lo que Dios ha hecho en mi vida,
Ahora quiero decirlo, quiero contarlo, quiero hablarlo, quiero gritarlo. Quiero que el mundo sepa quién soy yo. Quiero que el mundo sepa. A veces cuando queremos nosotros hablarle a alguien, cuando Dios nos cambia y llegamos a volvernos a conocer la palabra de Dios tan profundamente, a veces nos convertimos en esos doctores de la ley, que todo lo que queremos hablar es hablarlo bíblicamente, o sea, con ese estilo del lenguaje bíblico. Pero aquí hay algo interesante que yo he encontrado, es que nosotros debemos hablar el idioma de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hebreos. Aquí está hablándole a los hebreos, a los judíos, a aquellos que eran descendientes de Israel. Pero aquí yo no quiero hablar de los hebreos, sino nosotros tenemos que aprender a hablar el idioma de la persona que nos está escuchando. No podemos llegar con ese aire de eruditos, de que todo no lo sabemos y que ahora nosotros somos los reyes del paseo y que nosotros somos los que tenemos el conocimiento, y si nosotros no les enseñamos, nadie le puede enseñar. ¿Cierto? Nosotros tenemos que poder, para acercarme yo a otra persona, para hablarle, llevarle el mensaje del evangelio, tengo que acercarme hablando en el lenguaje de ellos. No quiere decir que si yo voy a hablarle a un blasfemo, a una persona que su vocabulario es terrible, yo tengo que hablar ese vocabulario. No quiere decir eso. Sino que yo tengo que acercarme a ellos como si yo fuera uno de ellos. Cuando tú te acercas a una persona como si fuera uno de ellos, entonces van a poder entender. Aquí yo compartí aquel día, de pronto el pastor, nosotros necesitamos que el pastor esté con corbata, el cabello bien recortado, ojalá no tenga barba, porque qué cosa tan terrible, gloria a Dios, pues. O si no tiene barba, ojalá tuviera, pero bueno, que estuviera bien elegante, tiene que ser bien elegante, y ojalá entre más elegante, más unción. Si tiene reloj Rolex, tiene unción. Si tiene anillos de oro, tiene unción. Si tiene carro último modelo y un deportivo, tiene unción. Si vive en mansión, tiene unción. Si tiene avión, tiene unción, porque todo termina en on, ¿cierto? Entonces, entre más tenga, más unción. Pero ¿qué pasaría si de repente el pastor, mi hermano Juan, empieza a dejarse a crecer el cabello, empieza a usar areticos, yo ya, pues ahí están los agujeritos, los puedo poner, y empiezo a andar con pantalones un poco rotos? Van a decir, el pastor se enloqueció. O mucha gente va a decir, usted es un pastor, usted no tiene nada que ver con el pastor. Usted no es una persona, usted es un pastor. ¿Por qué? Porque nosotros miramos lo que tenemos al frente de nuestros ojos. Pero el Señor mira el corazón. Ahora, no quiere decir que me voy a volver a vestirme como un hippie para ganarme los hippies. Si me lo tengo que hacer, pues lo tendríamos que hacer. ¿Cierto? Pasa lo que le pasó al pastor aquel, que lo llamaron a un pastor para ponerlo en una iglesia muy grande, y nadie conocía al pastor. Ese día tenía que llegar el pastor y lo tenían que presentar. Pero ese día, precisamente ese día que el pastor tenía que ser presentado, llegó un vagabundo, un tipo con la ropa sucia, un poco rota, el cabello alborotado, todo. Preciso tenía que llegar ese día ese vagabundo, pues nunca había ido a la iglesia. Y cuando llegó le dijeron, mire, ¿sabe qué? No puede entrar. Usted no puede entrar a la iglesia, usted no puede entrar a este lugar porque vean el aspecto que usted tiene. Pero bueno, hay que dejarlo, ¿cierto? La iglesia es para todo el mundo. Entonces está bien, entre, pero quédese aquí atrás, aquí quietecito. Y lo sentaron ahí atrás, en el lugar donde nadie lo vea, donde nadie se moleste. Porque imagínense que usted está en la iglesia y que venga y se le siente un vago al lado. No le va a gustar. Y más si no se ha bañado en un par de semanas o algo más, pues menos le gusta.
Y empezó el servicio en aquella iglesia, y cuando están en el servicio, entonces dicen, queremos presentar al nuevo pastor de la iglesia, no sabemos si está aquí, no lo hemos visto, pero queremos pedirle al hermano fulano de tal que pase al frente, porque queremos presentarlo a la iglesia. Resulta y pasa que aquel hombre, y esto no es un cuento, es algo que fue real. Aquel hombre que estaba como un vago, que había ido con vestidos rotos, pasó al frente y empezó a hablar y dijo, yo soy fulano de tal, yo vine aquí para pastorear. Pero lo primero que yo encuentro en esta iglesia es que aquí tiene que haber un cambio en el corazón de las personas que asisten a esta iglesia. Porque su corazón no es recto para con Dios. Porque ustedes están haciendo acepción de personas. Porque ustedes están separando a unos de los otros. Queremos ponernos cada vez más alto y cada vez entre más sabemos, más nos alejamos. Nosotros como cristianos, ¿quién soy yo? He sido lavado por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, he sido lavado, he sido transformado, empiezo, entonces ya tengo que primeramente mostrarles quién soy. Yo soy judío. Hablamos hacia la gente que son judíos. Pero en el sentido espiritual, yo soy una persona que alaba a Dios. Es lo primero. Yo soy un adorador. Cristo cambió mi vida. Luego tengo que acercarme a la gente y acercarme y hablar el idioma que ellos hablan. Poder llegarles es más fácil hablar con el idioma que ellos hablan, acercarnos a ellos como ellos son para poderles llevar el mensaje del evangelio. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 20 y 22, a ver si se alcanza a leer. Dice, me he hecho, el mismo Pablo, el mismo Saúl, el mismo que está hablando aquí, ahora está escribiendo una carta a un pueblo llamado Corintio. Dice, me he hecho a los judíos como judío. 2 Corintios 9, 20, si lo quieres buscar. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar, ¿a quiénes? A los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿cierto? Como sujeto a la ley. Mira esto tremendo. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Esto es bien curioso. Dice, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Y sigue diciendo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos ganar algunos. ¿Te das cuenta de esto? Dice, me he hecho judío, me he hecho como a los judíos como judío. Era judío. Me he hecho como judío. No para judaizar. No para judaizar. Me he hecho judío, guardo la ley, soy circuncidado, conozco la Torá, todo esto, me hago como ellos, o sea, que me acerco a los que conocen el Señor, los que conocen la Torá, los que conocen la palabra, los que conocen del Señor, yo me hago como ellos para que ellos puedan entender que esa super espiritualidad de ellos no es nada. ¿Te das cuenta de esto? ¿Por qué? Porque los que conocen la Torá, los que conocen la palabra, ¿saben lo que pasa con los que conocen mucho la palabra? Gracias. Esa es la respuesta. Se envanecen. Se envanecen. Entonces, yo ya estoy por encima de todos. Yo soy el que enseño. Yo soy el que digo y lo que yo digo se hace. Eso es vanidad. Se envanecen. El mismo apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece. El mucho conocimiento de la palabra, sin el amor de Yahshua, sin el amor de Cristo, envanece a una persona. Entonces, Pablo se acercaba a ellos a la misma altura de los que conocían la palabra.
conociendo la palabra mejor que nadie, porque él había sido criado a los pies de Gamaliel, él había sido enseñado en la Torá desde muy pequeñito, él conocía la Torá, se sabía los libros de Moisés desde Bereshit 1 hasta el último verdad, que es Deuteronomio, hasta el último capítulo, se lo sabía de memoria. Los 5 libros de Moisés se los sabía de memoria, y seguramente los profetas. O sea que tenía conocimiento para envanecerse. Y no lo hizo, porque sabía dónde lo había llamado el Señor. Cuando no tenía el Señor, era un hombre vano. Cuando tenía el Señor, entonces descendió de donde estaba para, en vez de enseñorearse de la iglesia, servir a la iglesia. Es lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Hoy en día, los grandes maestros, los grandes profetas, los grandes apóstoles, los grandes querubines, los grandes de los grandes, están para servir a los pequeños. Eso lo hacen, ¿cierto? Hay que ver a los grandes apóstoles cómo sirven. Se sirve de ellos, se sirve de la iglesia. Pablo no, porque Pablo sabía de dónde lo había llamado el Señor. Era un hombre religioso. Ahora, dice, me hago como a los que están en la ley, bajo la ley, como si yo estuviera bajo la ley, no estando bajo la ley. No quería decir que no cumpliera la Torá. Él estaba cumpliendo. Pero no estaba sujeto a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque entendía la Torá ya no de una manera literal, sino de una manera espiritual. Ya no te lo podemos coger este libro como si fuera un libro común y corriente, para entenderlo literalmente, sino para conocerlo espiritualmente. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Y a los que estaban sin ley, como si estuvieran sin ley, no estamos sin ley. Entonces nosotros, para acercarnos a otros, tenemos que aprender a hablar el idioma de ellos. Si tú llegas a una persona que no tiene conocimiento de las palabras, de la palabra del Señor, de la Torá, de la Biblia, no tiene conocimiento, no procures dártelas de importante, porque tienes conocimiento, sino por el contrario, nos acercamos a ellos, empezamos a hablarle y vamos llevándole al conocimiento de la palabra cuando esta persona empieza a abrir su corazón a nosotros. Entonces, hablar el idioma de ellos. ¿Quién soy yo? Hablar el idioma de ellos, y sigue diciendo la palabra de Dios, sigue diciendo la última parte del versículo 2 y 3, ahí dice, y él les dijo, yo de cierto soy judío, ya está diciendo, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Empezó a hablar, empezó a decir quién era, empezó a hablar el idioma de ellos y ahora está diciéndoles cuál fue su instrucción religiosa. ¿Cuál fue mi instrucción religiosa? ¿Qué fue lo que a mí me enseñaron antes de conocer a Cristo? Todos nosotros hemos sido instruidos en una religión, en una fe. Puede ser la religión católica romana, puede ser la religión evangélica o cristiana, puede ser la religión musulmana, puede ser el budismo, el confucianismo, el judaísmo, lo que sea. Yo tuve que haber sido criado en una religión y se me habló y se me dio un concepto de Dios. Yo no sé cuál fue el concepto que tú recibiste de Dios. ¿Cuál era el concepto que tú tenías de Dios? Pero aquí Pablo está diciendo, mire, yo soy judío, alabo a Dios, nací en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, aquí está hablando, a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El más grande maestro de la ley en el tiempo de Pablo. Era un erudito en la ley de Dios. Ser instruido a los pies de Gamaliel era como haber estudiado en la Universidad de Harvard, ¿en dónde es? Allá en los Estados Unidos, ¿en qué ciudad? Si es en Nueva York, Harvard, o en la Universidad de la Sorbona en París. Era una persona, o sea, el ser instruido a los pies de Gamaliel le daba el estatus más alto.
que una persona podría tener. Había sido instruido en una buena universidad, o sea que era una persona económicamente bien sostenible, y había sido criado a los pies de Gamaliel estrictamente, conforme a la ley, estrictamente. Tiene que guardar los parámetros de la Torá tal como la Torá lo dice. Y vamos y lo guardamos, y así se tiene que cumplir. Había sido. Ahora dice, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Si era celoso, Pablo. Pablo era celoso, como sois todos vosotros. ¿Cuál era el celo que tenía Pablo? ¿Pablo realmente tenía celo por Dios? ¿Había habido celo por Dios en Pablo antes de convertirse a Yeshua HaMashiach? No. ¿Por qué? Porque había sido instruido estrictamente conforme a la ley, o sea que no podía salirse de esos parámetros. Estaba en una jaula religiosa, un edificio religioso que no lo dejaba salir ni ver más allá de lo que había recibido. Como nos pasa a nosotros. En mi tierra, las personas, en mi tierra no abunda mucho el islamismo, no abunda mucho el judaísmo, no abunda mucho el budismo, que es de pronto esas religiones orientales se han entrado, pero la religión más fuerte que ha habido en mi tierra es el catolicismo romano. Católicos romanos. Y llegas tú a una casa de una persona que es católica romana, y en la puerta de su casa tienen un letrero que dice: yo soy católico. Católico fueron mis padres y yo voy a ser católico hasta la muerte. Aferrados a una religión. Aferrados a una religión. De tal manera que se encierran. Eso le pasaba a Pablo. Ahora, es una instrucción religiosa. Ahora, ¿qué es lo que yo lo que voy a mirar es lo que dice Pablo, o lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Qué pasó? Para entender un poquito lo que sucedía aquí, resulta que cuando Asiria conquistó el reino del sur, conquistó Israel, se llevó a todos los israelitas, al pueblo de Israel, se lo llevó. El reino del sur, del norte, el reino de Israel se lo llevó y lo esparció por todo el imperio. Pero resulta que Samaria quedó desocupada. Entonces, al quedar Samaria desocupada, manda gente para que la poble, y cuando ellos están allí, entonces vienen las fieras y los atacan y empiezan a comérselos y empiezan a matarlos, y entonces necesitamos que alguien nos enseñe la ley del Dios de esta tierra. Y vienen y le mandan a los sacerdotes y les enseñó cómo debían de temer a Yahweh, cómo deberían de temer a Jehová. Dice: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Ha sucedido algo curioso, es que en nuestras naciones han llegado y nos han traído en cierta forma, no un evangelio puro, sino un evangelio contaminado. Y nos lo llevan y nos dicen: este es el evangelio. Hay que seguir a Jesús, hay que seguir a Jesucristo, hay que servirle, Y aún para muchas personas que se han convertido al cristianismo, que se han convertido del paganismo y ahora siguen al Señor Jesucristo y a Yeshua HaMashiach. ¿Qué pasa? Reciben el mensaje, conocen, les enseñan cómo deben servirle al Señor, cómo habían de temerle. Hay que temerle a Dios. Hay que temerle a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría, no el miedo, sino el respeto. Es la oración y saber a quién es Él. Pero ¿qué pasa?
viene esto y entonces cada nación se hizo sus propios dioses. ¿Sabes cuántos dioses tenías tú antes de haber conocido al Señor Jesucristo? Cada nación se hizo sus propios dioses. Vamos a hablar solamente del catolicismo romano. Primero, ¿cuántos dioses tiene el catolicismo romano? Son cientos. No los llaman dioses, los llaman santos, los llaman vírgenes. Y tienen ídolos por todos lados ante los cuales se postran y adoran. Y a veces se les sale el corazón cuando a la imagen de la Virgen María fueron y la apedrearon, la rompieron. Y ¡ay, qué dolor con la patrona! Y le piden perdón a la patrona, a un muñeco. O a aquel otro que le cortaron los brazos a Jesús, le cortaron las manos a Jesús. Un muñeco. Y lo adoran. Pero luego viene el Islam. Y el Islam toma y adopta parte de la Biblia y habla de conocer al Señor, pero adoran a Alá, que es el Dios Luna. Y para poder mostrarlo, entonces ellos tienen la luna, el cuarto creciente de la luna. Y aunque ellos no digan que hablan la luna, ahí tienen su Dios. ¿Y cuál? Entonces, ¿cuál era mi instrucción religiosa? O sea, yo tengo que ver de dónde me sacó Dios. ¿De dónde me sacó Dios? Yo pertenecía al catolicismo romano, esa era la religión. Pero cuando vine a conocer al Señor Jesucristo, entonces mi vida cambió literalmente. Ahora, ya sé quién soy y estoy dando mi testimonio. Hablo a las personas de lo que yo era. Le hablo cuál era mi pasado religioso. Ahora, ¿cuál fue mi instrucción religiosa? ¿Cuál era? Y ahora, ¿cuál es tu nueva vida? ¿Sigues teniendo dioses en tu casa? ¿Sigues teniendo un Dios diferente al Dios de la Biblia? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿Podemos hablar del Dios de la Biblia? ¿Sabemos quién es el Dios de la Biblia? Eso es. Entonces ahora sigue diciendo Pablo, perseguía yo este camino. ¿Cuál camino? ¿Qué camino perseguía Pablo? El del Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, yo soy el camino. Por eso está ahí en mayúsculas. Me llama la atención que siempre que ponen el camino, lo ponen en mayúscula. Hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para traer presos a Jerusalén, para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál fue mi instrucción religiosa? Ahora, ¿a dónde me llevaba mi celo religioso? ¿A dónde te llevaba a ti tu celo religioso? ¿Sabes que a veces nuestro celo religioso nos lleva a contender por causa de no nuestra fe, sino nuestra religión? Nuestro celo religioso. Estoy hablando de católicos como de lo que era, lo que es el islamismo, el celo religioso. Pero de nosotros, ¿cómo es nuestra actitud? Hace poco vino a mi casa un hombre, y cuando yo vi que era la Watchtower, ¿ustedes saben cuál es la Watchtower, cierto? Cuando vino, si no saben cuál es la Watchtower, es lo que se llama el movimiento de los testigos de Jehová. Yo le dije, mire, yo soy cristiano. Y el hombre me dijo, yo también. Entonces ya empecé yo a hablarle y a decirle, y hubo un poco de confrontación con esta persona, ¿por causa de qué? ¿De mi fe? ¿Del evangelio? No. Por causa de mi celo religioso. Porque por mi celo religioso, en vez de hablarle a él con el idioma de él, entonces le hablé con mi propio idioma. Le defendí yo sé mi fe, sí, pero más que mi fe fue mi celo religioso.
Esto fue que me di cuenta y dije, Señor. Porque el Señor, cuando tú metes la de caminar, el Señor te redarguye. Porque si vienen a tu casa, si tú no puedes hablar el idioma y te dicen, ok, gracias, thank you, God bless you, thank you very much. No necesitamos entrar en contienda. Pero a veces nuestro celo religioso nos lleva a contender más por nuestra religión que por la fe. O sea, cuando tú tienes tienes tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tú sabes que Yahshua es Dios, tú sabes que Yahshua es el Salvador, tú sabes que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que Él es el creador de todas las cosas, porque la Torá, la Biblia, el Tanaj, el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento lo dice. Y si el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, como lo llaman los judíos, lo dice, yo lo creo. Entonces no tengo por qué contender y yo no creer, está bien. Pero si yo puedo acercarme a esta persona, que es lo que yo le pido al Señor, le estoy pidiendo al Señor, hablándole su propio idioma, tengo que decirle quién soy yo. Eso lo hice. I am Christian. Thank you. Ya lo hablé, ya le dije quién era. Pero me equivoqué al no hablarle su idioma. Si yo puedo hablarle a él con su idioma y puedo acercarme a él con su idioma, yo sé que no me va a mover de mi fe. Sé que no lo va a hacer, porque yo sé en quién he creído y tengo conocimiento de las Escrituras. Y puedo hablar en su idioma, es posible que yo lo pueda ganar para el Señor. Y si no lo gano para el Señor, entonces este hombre sabrá que hubo profeta en su tierra. Porque cuando tú hablas la palabra, tú estás profetizando. Tú no necesitas tener título de profeta. Aquí no necesitamos títulos de profetas. Cuando tú hablas la palabra, tú estás profetizando. Y sin necesidad de título, ya estás usando un ministerio que Dios te dio. Entonces, yo tengo que tener cuidado a dónde me lleva mi celo religioso. ¿A dónde me llevaba? ¿A dónde llevó a Pablo? ¿A dónde nos llevaba y a dónde nos está llevando? Entonces, estamos aquí para aprender. Poderle decir a la gente quién soy yo. Poderle decir a la gente, hablarle a la gente en su idioma. Poder ver cuál era mi instrucción religiosa y cuál es mi vida hoy en día, porque es que estamos viendo esto, y a dónde me llevaba o dónde me está llevando mi celo religioso, si es que me está llevando a eso. Tengo que tener cuidado de a dónde me lleva mi celo religioso. No quiere decir que yo voy a aceptar lo que me digan, pero sí puedo hacer esto. Mira, aquí dice lo que dice Pablo. Romanos 10, 2, 3. Esta versión es la Biblia. Esta es la versión. Bueno, es otra versión. Dice porque, y la busqué, la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, busqué esta versión para poder entenderle un poquito. Dice: porque yo testifico a su favor, de los judíos, de que tienen celo, los religiosos, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. En la Biblia Reina Valera dice, pero no conforme a ciencia, no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú dices el celo religioso, entonces cuando yo tengo celo religioso, yo intento establecer mi propia justicia. Tengo celo de Dios, sí, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿O otras personas tienen celo de Dios? Sí, pero no te conforme a un pleno conocimiento. O sea, si yo me he dado cuenta que tengo celo, un celo religioso que me está apartando, es porque tengo un celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento de la palabra de Dios, porque el pleno conocimiento de la palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y es más, el Señor dice un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí hay pleno conocimiento. Pero cuando yo tengo pleno conocimiento, entonces va mi celo religioso. Entonces yo tengo que aprender. Yo estoy aprendiendo, yo aprendo día a día. Y le pido al Señor que me ayude a entender cuál es su voluntad agradable y perfecta y cómo llegar a los demás. Entonces primero, ¿quién soy yo? Y hablar el idioma de ellos.
mirando que me hicieron religioso. Ahora sigue diciendo, va más adelante, dice, pero aconteció que yendo al llegar cerca de Damasco, esos versículos 6 al 10, dice, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, voy a leerlo aquí, gloria a Dios. De repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad, vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Mira, tremendo esto, ¿cierto? Y sigue diciendo, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y dice, te dirá lo que está ordenado que hagas. Vean, esto es poderoso. Cuando hay una parte donde dice que ellos no escucharon la voz, pero es que tengo que entender lo que estaba pasando. Ellos ven la luz, los que van con Pablo, con Saulo, con Shaul, ven la luz que ilumina y oyen la voz, pero no entendieron lo que la voz estaba diciendo, porque el mensaje era directamente para Pablo. El mensaje no era para los demás, era para Pablo. El Señor estaba buscando a Pablo personalmente para decirle, para hacerle entender. Mira, aquí está diciendo que nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Yahshua HaMashiach, un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro personal con el Salvador, con aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está contando su testimonio. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Estoy contando mi testimonio. Mi testimonio. Estoy diciéndole a la gente quién soy yo. Actualmente, no quién era. ¿Quién soy yo? Porque una cosa es quién soy yo y otra cosa es quién era. Mi testimonio es decirle quién soy yo. Mi testimonio es poder llegar y hablarle a la gente en su idioma, en su lenguaje, como ellos son, acercarme a ellos. Mi testimonio es poder demostrar cuál era mi instrucción religiosa, de dónde me sacó Dios, a dónde me estaba llevando mi celo religioso. Y si aún lo está haciendo, poder rechazar eso. Ahora, estoy dando mi testimonio como yo tuve un encuentro personal con Yahshua, un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cómo yo perseguía la iglesia de Cristo. Cómo yo perseguía a un verdadero creyente. ¿Sabe cómo lo perseguía? Con la palabra. Porque con la palabra yo tenía el conocimiento. Lo que le pasaba a Pablo. Pablo tenía el conocimiento. Yo había predicado la palabra de Dios desde que era muy niño. Yo predicaba la palabra. Entonces, el conocimiento de esta palabra me ayudaba para escudarme en mi pecado, para que nadie me pudiera acusar de mi pecado. Pero cuando yo tuve un encuentro personal con Yahshua, cuando tuve un encuentro personal con Jesús, cuando tuve un encuentro personal con Cristo, entonces mi vida fue transformada. Tiene que haber una transformación. Si una persona tiene un encuentro personal, es que eso es el encuentro personal. Un encuentro personal es encontrarse con Él, escucharlo, creer en Él, aceptarlo, recibirlo y ser el hijo de Dios. Un encuentro personal. Pablo tuvo un encuentro personal. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. ¿A quién perseguía Pablo? A Yahshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo. A él que estaba persiguiendo Pablo. Porque cuando a ti te persiguen, no te están persiguiendo solamente a ti. Cuando a ti te persiguen, están persiguiendo al Rey de Reyes, porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Entonces te están persiguiendo, nos están persiguiendo. Están persiguiendo al Señor. Y esto es lo que Pablo, el Señor Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti, te estoy persiguiendo a los del camino, a los de la secta, a los nazarenos. Claro que está persiguiendo. Y entonces Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? No lo conocían, no conocía al Señor. Estrictamente formado en la ley de Moisés, en la Torá, en las instrucciones dadas por el Señor a través de Moisés. Conocía los profetas, pero no los entendía. No se había dado cuenta
que en Yahshua, que en Jesucristo, se había cumplido toda la escritura. No sabía. ¿La conocía? Sí. ¿Se ha dado cuenta que ahí se había cumplido la escritura en Yahshua? No. ¿Verdad que lo perseguía? ¿Verdad que perseguía a la iglesia? Ahora, un encuentro personal con el Señor. Nosotros necesitamos un encuentro personal con Dios. Tú ya tienes que haber tenido un encuentro personal con Cristo. Nosotros tuvimos un encuentro personal con Cristo. Eso es mi testimonio. Por eso la gente, mire, un día encontré a Jesús. Un día encontré a Yahshua. Un día encontré al Rey de Reyes. Un día Él, porque no lo encontré yo, Él me salió al encuentro. Me habló y transformó mi vida. Y ahora Él quiere transformar la tuya. Él quiere hablarte a ti personalmente. Dios habla personalmente. Aunque Dios hable a la multitud. Aunque Dios hable a la multitud, el mensaje es personal. Lo que tú recibes es lo que Dios quiere que tú escuches. Y muchas personas no van a escuchar lo que el Señor te está diciendo a ti. Y tú no vas a escuchar lo que el Señor le está diciendo al otro, aunque el mensaje sea el mismo. Porque el mensaje es personal. Dios me habla a mí personalmente. Entonces necesitamos un encuentro personal. El Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quieres oír la voz de Yahshua, de Jesús? Tus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor te conoce a ti. Estamos hablando que el Señor nos conoce personalmente, en un encuentro personal. Él te encontró, Él te buscó, Él te llevó al redil. Y tú escuchas la voz de Dios y tú sigues al Señor. No es la voz del hombre. Hay personas que escuchan la voz del hombre. Lo que el hombre dice. Son ovejas del hombre. Pero las ovejas de Yahshua, las ovejas de Jesús, las ovejas de Cristo, escuchan la voz de Dios, que es a través de su palabra. Les he dado tu palabra. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Es mi palabra. Si me escuchan, ustedes me siguen. Y yo les voy a dar vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie me las arrebatará de mi mano. Es que las ovejas del Señor nadie las arrebata de la mano del Señor. Hay ovejas que se desvían y que, ¿cómo dice? Se descarrían. Ahora el Señor está extendiendo su mano para que escuchemos. Entonces un encuentro personal con el Señor. Ya casi llamo a terminar, gloria a Dios. Entonces dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevada de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, vean, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. De perseguidor a siervo de Cristo. Venía persiguiendo al Señor, enemigo de la iglesia, quiere un encuentro personal con Cristo y ahora ya no le llaman el enemigo sino hermano. Me llama la atención que le dice, hermano Saulo. Ananías sabía quién era Saulo, conocía muy bien el background de Saulo, conocía toda su historial, sabía que era un enemigo de la iglesia. Y el Señor le dice, va a venir un hombre llamado Saulo, ahora tú vas a poner las manos sobre él, vas a hablar a él para que él recobre la vista. Señor, sé quién es este hombre y cuánto mal ha hecho a tu iglesia. Le dice, ve porque escogido, instrumento escogido me es este y le va a mostrar cuánto se tiene que sufrir por causa de mi nombre. Un encuentro personal con Cristo. Y allí le dice, recibe la vista. Recibe, como yo, entonces, cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, pasas de las tinieblas a la luz. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Aquí es un relato, es un testimonio, pero está diciéndonos todo lo que pasó. Pasó de las tinieblas a la luz, porque cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos en tinieblas, y el que anda en tinieblas no sabe con qué tropieza. Va por ahí caminando y ¡pum! Se tropezó y se cayó.
¿Pero qué? ¿Qué pasó? No supo con qué tropezó. Pero cuando tú tienes a Cristo, cuando tú tienes a Yeshua HaMashiach en tu corazón, entonces pasas de las tinieblas a la luz. Dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo soy la luz del mundo, es el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí vamos. Otra vez Jesús nos habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Jesús es la luz del mundo. Esa menorá que el Señor le mandó a hacer a Moisés en el desierto, labrada con oro, representa al Cristo, la gloria, al Mesías prometido, golpeado, hecho de una sola pieza, golpeado, labrado a martillo. Ese es, porque Él es la luz del mundo, Él es el que alumbra nuestros caminos. Amén. Entonces pasamos de tinieblas a la luz. ¿Estás viendo tu testimonio? ¿Estás viendo de dónde te sacó el Señor? Ya sabes quién eres tú. Ahora sabes cuál es el idioma que tenemos que hablar. Ver nuestro background, nuestro pasado religioso, nuestra instrucción religiosa, cómo el Señor nos usó de tinieblas a la luz. Ya con esto ya creo que vamos terminando. Y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Testificar e invocar su nombre. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo testifico, no solamente estoy hablando de lo que Dios hizo en mi vida, sino lo que Dios quiere hacer en la vida de los demás. Testifica, hablar de Cristo. El Señor dice en su palabra, voy a ir a seguir adelante. El Señor nos enseña a que demos testimonio. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de quién? De Cristo. Testigos de Yeshua HaMashiach. Testigos del Señor. Recibiremos poder. ¿Qué te detiene? Bautízate. Cuando uno le bautiza, es que eso es un paso. Ahora, creyó, recibió, se bautizó, ahora testifica e invoca su nombre. Mira lo que dice. ¿Testificamos de quién? De Cristo. Y vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Yo soy testigo de quién? Aquí somos testigos de quién? De Jehová, de Yahweh, de Jehová. Ese es un texto bíblico que utiliza la Guasó. Somos testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. ¿Soy testigo de Yahweh o soy testigo de Jesús? ¿De quién soy? De Jehová. ¿Jesús quién es? Jehová. Jesús es Yahweh, Jesús es Jehová. Él es Yahweh. Entonces yo estoy dando testimonio del mismo Dios. Porque antes de Él no hubo Dios, ni después de Él habrá ningún Dios formado. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Yo soy testigo de Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Soy testigo de Yahweh, porque Yahweh y Jesucristo son uno solo. Yahweh no es el Padre. Yahweh es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es Yahweh. El Espíritu Santo es Yahweh. Es uno solo. Es un Dios revelado en tres personas. ¿Por qué se reveló en tres personas? No lo sé. ¿Por qué se revela en la presencia del Padre, en la presencia del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo? No lo sé. Pero se me ha revelado en tres personas. Pero yo sé que esas tres personas son uno solo, como yo soy espíritu, alma y cuerpo. Testificar e invocar su nombre. Sigue diciendo allí en Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creyere y será bautizado, testificarle e invocar su nombre. Y termino con esto, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21.
todo aquel que invocare, testifica, invoca su nombre, habla del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya con esto vamos a llegar a la conclusión. Amén. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, que te esté hablando como me está hablando a mí. Amén. Que podamos entender quiénes somos nosotros. Quiénes somos delante de la presencia del Señor. Que podamos hablar, invocar su nombre. Mira lo que yo digo. ¿Puedo entender quién soy yo y cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Tú entiendes en este momento, estás entendiendo quién eres tú y cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Lo estoy entendiendo? ¿Entiendo quién soy yo? Yo no sé si tú lo entiendes. Ahora, he aprendido a hablar el idioma de mis oyentes para llevarlos a los pies de nuestro Mesías. He aprendido a hablar el idioma de ellos. Si yo no sé hablar el idioma de ellos, ya tengo que aprender a hablar. Tengo que saber que a ellos hay que llegarles con su idioma, como ellos son. Procurar hablarles su idioma para que ellos conozcan al Señor. He renunciado yo a la instrucción religiosa que me aleja de la presencia del Señor. ¿Estoy atado a una religión o tengo yo una relación? ¿Cómo estoy yo? Estoy atado a una religión. Hay gente que cambia de religión como cambiar de chaqueta, de jacket, de suéter. No, yo era católico, pero ahora soy evangélico, pero sigo siendo el mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. He renunciado yo a esa instrucción religiosa para empezar a buscar al Señor. ¿A dónde me lleva? ¿A dónde nos lleva nuestro celo religioso? ¿A dónde nos ha llevado? A separar, a apartar a la gente de la presencia de Dios, a alejarlos más, como lo hice yo con este hombre. Yo empecé a ver si lo encontraba para pedirle perdón. Ya no estaba por ahí. Yo salí a buscarlo. Eso fue el viernes que vino el hombre. Imagínate, iba a ir a predicar allá a la casa de la hermana Jenny y acababa de sacar a un hombre corriendo. El hombre, yo no sé cómo supo que yo era hispano. Yo creo que me supo, vio mi acento. Porque me dice después cuando él se fue, me dice, hasta luego, hasta luego. Él empezó a hablar mi idioma. Yo tenía que hablarle. ¿A dónde? Bueno, entonces estoy diciendo, ¿he tenido yo un encuentro personal con el Señor? ¿Realmente yo tengo un encuentro personal? Cuando uno encuentra al Señor, no vuelve a ser el mismo. Amén. ¿He salido yo de las tinieblas a la luz? Amén. Y por último, estoy dando testimonio de lo que el Señor es en mi vida e invoco su nombre cada día. O no damos testimonio y lo invocamos cada 7 días o cada vez que podemos. Cada día, cada momento, cada instante. Invocar el nombre del Señor. Cuando decido invocar es decirle, Señor, necesito tu presencia. Necesito que tú me acompañes. Necesito que tú me guíes. Necesito que tú me ministres. Necesito que tú me des sabiduría. Necesito que tú pongas tu palabra en mi boca, ponla en mi corazón, enséñame a hablar el idioma de otros para ganarlos para ti, para llevarlos a tu presencia, para que ellos te conozcan como yo te he conocido y que ellos puedan entender que apartados, separados de Cristo, de Yahshua, nada podrán hacer. ¿Cómo estoy? Vamos a estar orando. Yo voy a poner aquí una alabanza. Amén, gloria a Dios. Y vamos a pedirle al Señor, gloria a Dios, en esta noche, tarde, que Él sea ministrando nuestra vida. Amén. Amén, Padre. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, estamos aquí para decirte, Señor, que te amamos, Señor, que te necesitamos, Señor, que queremos, Señor, que tú, Señor, seas ministrando nuestra vida, Señor. Señor amado, Señor, Dios mío, queremos, Señor, dar nuestro testimonio, Señor, de lo que tú eres, Señor, en nuestra vida, Señor.
Señor, que nosotros, Señor, somos adoradores, Señor, tuyos, que te alabamos, te bendecimos, Señor. Señor, enséñanos a hablar, Padre, el idioma, Señor, que nuestros oyentes hablan, Señor, para llegar a ellos, Señor, Dios mío, Padre Santo, y ganarlos para ti, Señor. Señor, renunciando, Padre Santo del cielo y de la gloria, a nuestra instrucción religiosa, Señor. Oh, Señor, Dios mío, pidiéndote, Padre del cielo y de la gloria, Señor. Oh, Señor, que podamos renunciar a ese celo religioso, Señor, que nos aparta, Señor, de aquel que no te conoce, Señor, Dios mío. Oh, Señor amado, enséñanos, Padre Santo, Señor, Dios mío. Señor, Dios mío, Padre Santo. Oh, Señor, Dios mío, entender que hemos salido de las tinieblas a la luz, que hemos tenido un encuentro personal contigo, Señor, y ahora, Señor, tenemos la luz de la vida, Padre Santo, Señor. Oh, Señor, en esta tarde, Señor, Dios mío, que yo pueda dar testimonio de quién eres tú en mi vida, de quién eres tú, Señor, Dios mío, y que en cualquier momento, en cualquier lugar donde estemos, Señor, estemos invocando tu presencia. Te digamos, Señor, háblanos, Señor, enséñanos, Señor, instrúyenos, Señor, danos, pon tu palabra en nuestra boca, Señor, para que nosotros, Señor, podamos llevarla, Señor, a otros. Ponla en nuestro corazón para que la podamos vivir, Padre Santo. Y por aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, por aquellos, Señor, que quizás tengan la posibilidad, Señor, si lo pueden hacer, Señor, de ver este video, de escuchar este mensaje, Señor, y que puedan, Señor, que crean que no hay esperanza para su vida, Señor, que puedan entender, Señor, que hay alguien que les ama, que hay alguien que tiene extendida su mano, Señor, y le está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón, que pueda entregar su corazón a ti, Señor, Dios mío, porque tu palabra dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Toca esas vidas, Señor. Y si alguien, Señor, Dios mío, Señor, siente necesidad de ti, puede decirle, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname, Señor, recíbeme, Señor, haz de mí una nueva criatura y cambia mi vida. Haz, Señor, Dios mío, una nueva criatura y sácame a las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. En el nombre de Yahshua Mashiach, porque tú es el reino, el poder y la gloria, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido, Señor, tener, Señor, contigo. Señor, que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados, el Señor les bendiga.